Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Hola mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio de este 21 de agosto a las 18 horas por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Como siempre, para llevarles lo último ocurrido en Santiago, en la región, en el país y en el mundo entero. Cada segundo algo está pasando en diferentes partes del mundo y usted debe enterarse de lo que pasó. Bien amigos, un día soleado como todos estos días. En Santiago no está cayendo una sola gota de agua. Una sequía terrible y la presa de Tavera en su nivel en los estratos más bajos debe tener una cota sobre el nivel del mar de 326 y está 300 y algo, muy poco. Señores, aunque la tensión se mantiene en la zona fronteriza por el tiroteo ocurrido el pasado fin de semana, las aguas ya han comenzado a bajar de nivel. Luego de que el alcalde de Veladero, Ledux McLeish, dijera que no podía precisar que los soldados dominicanos violaron su espacio territorial. McLeish reconoció ante la prensa haitiana que el incidente se registró en una zona neutral de la frontera controlada por soldados dominicanos. Sin embargo, hasta ayer no se había producido ningún tipo de acercamiento entre las autoridades de ambas naciones y la situación en la zona fronteriza era de total calma. El ministro de Defensa de la República Dominicana, Rubén Darío Paulino Sem, precisó que todavía aguardaban respuestas de las autoridades haitianas para celebrar una segunda reunión pautada para el domingo pasado y que no se concretizó por la ausencia de los comisionados haitianos. Hasta el momento, todo está normal en la frontera entre Elías Piña y Veladero, afirmó el director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CESFRON, general de brigada Sugar Putzi Frugis Martínez. Informó también que se mantiene la seguridad reforzada en la zona. Indicó además que el mercado binacional al mediodía de ayer se celebraba en un 5% solamente de su actividad normal y refirió que el soldado dominicano herido en el incidente se encontraba estable, sin confrontar consecuencias mayores. Fue de los heridos, un solo herido dominicano, este soldado, y unos 3 o 5 haitianos. Vamos a seguir con esto de la frontera. Hay un lugar llamado Los Arroyos, en Pedernales. Allí, en uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, se hizo un asentamiento de parceleros, de agricultores. Y hasta aquí habían estado en ese lugar como parceleros del sector Los Arroyos. Pero técnicos del Banco Agrícola consideraron que el desalojo de los productores agrícolas de Los Arroyos abría las puertas para que los haitianos ocuparan y depredaran las tierras cultivadas por los dominicanos. En la zona agrícola de Los Arroyos permanecen cerca de 50 productores de aguacates y agricultores luego del asentamiento que realizaba Balaguer, como dijimos, en esa zona con el objetivo de dominicanizar la frontera. En esa zona fueron asentados 37 soldados, entre tenientes, sargentos y rasos, a quienes se les entregó un crédito para el cultivo con el objetivo de mantener la zona reforestada y controlada de la presencia haitiana. Sin embargo, ahora los productores son amenazados con ser desalojados, lo que provocaría, oigan bien, que los haitianos ocupen la zona y depreden los sembradíos y los árboles frutales y de madera. Los Arroyos colinda con el pueblo haitiano de Cuacodén, donde habitan más de 40.000 haitianos,
Más de 40.000 haitianos hay en ese pueblo, frente a frente a los arroyos. Bien, vamos a darle la bienvenida a don Darío Fernández y Morales, que acaba de llegar. ¿Cómo está usted, Darío? Bien. Buenas tardes a los amigos televidentes, bienvenidos una vez más de nuestra parte. Mire, el Departamento de Ética del PRM fue apoderado del caso del diputado Alemán. Ese diputado Vamos a ver por dónde anda esa información. La Comisión de Ética y Control del Partido Revolucionario Moderno, PRM, fue apoderada del caso del diputado me tocaba esa noticia. Bernardo Alemán, acusado de violación y violencia contra una menor de 15 años en Montecristi, hecho que fue denunciado en el programa de investigación de la periodista Nuria Piera. La comunicación en la que se pide la participación de la Comisión de Ética y Control no establece los motivos y solo se limita a decir que han conocido a través del programa hecho público por la periodista de investigación Nuria Piera sobre supuestos hechos que vinculan al diputado de Montecristi Bernardo Alemán. En el programa de televisión transmitido por Colorvisión los sábados a las 9 de la noche, la menor de edad señaló que el legislador y ella convivían y que llegaron a separarse. La supuesta agresión en su contra se había producido porque el diputado no quería que ella se marchara de la casa. El legislador, en cambio, negó las acusaciones y dijo que para su conocimiento, la jovencita es mayor de edad, de más de 20 años. Dijo que ella no tiene acta de nacimiento. Además señaló que la joven quien le atacó del caso se encuentra apoderada a la Suprema Corte de Justicia en virtud de la inmunidad parlamentaria que tiene el legislador de la zona fronteriza. La comunicación en la que se pide la participación de la Comisión de Ética y Control del PRM está firmada por José Ignacio Paliza, presidente de la organización, y por Carolina Mejía, secretaria general. Señores, el empresario en Rondón reveló que sus empresas movieron 14.7 millones de pesos entre los años 2001 y 2017, incluyendo 101.800.000 facturados a la constructora brasileña Odebrecht. En el escrito de defensa depositado ante el juez especial de la instrucción que conoce el caso, Rondón señala que en el acuerdo firmado por Odebrecht y el Ministerio Público, la empresa admite haber pagado los sobornos y no involucra a nadie más, por lo que entiende es infundado que se le acuse a él. Reiteró que los recursos que sus empresas le facturaron a Odebrecht fueron por servicios de consultoría en promoción y tramitación de proyectos en República Dominicana. En su escrito de defensa dice que la empresa le ha pagado 79.782.998 de lo que todavía le adeudan casi 23 millones, lo que totalizaría 101.864.599 dólares. Afirma Rondón que depositó todos los contratos con Odebrecht como medio de sus alegatos de que las relaciones con la empresa brasileña fueron lícitos. Yo no sé si la Procuraduría General de la República, al dar estos números en dólares, el señor Rondón le estará averiguando a través de Hacienda si pagó impuestos. Sí, porque eso es lo otro. Si depositó esos dólares en el porque Banco mire una cosa, Rondón se defiende, dijeron, no, eso fue por diligencia y cabildeo, unos por ciento. Sí, pero ¿no? lo ganó aquí. Sí, entonces a él le podría pasar, como le pasó a Al Capone, que Al Capone tenía muy bien montado su asunto, Sí. y entonces lo agarraron. Exacto. Murió en la cárcel y lo metían preso era por la evasión de impuestos. Tú sabes que en Estados Unidos eso es grave, en la medida que usted reincide,
la pena se la aumentan. Así es. Y así fue la única forma de Al Capone. Ahí en la bahía de Miami hay todavía, o está todavía, una casa donde internaron a Al Capone y murió loco, con una caña de pescar, pescando en la piscina vacía. Se pasaba casi todo el día en eso. Fíjense ustedes, dicen que fue la sífilis que lo puso así. Bueno, Mire, en el documento, los abogados José Miguel Minier, José de los Santos Ciciano y Guillermo García Cabrera indican que el imputado Ángel Rondón es investigado simple y sencillamente por haber sido señalado por los testigos cooperantes como un empresario relacionado con Odebrecht, como su principal consultor en los proyectos ejecutados en el país. Aquí, en vez de consultor, yo diría como su principal lobista. Lobista. Todavía usted que es anda- aquellos que se dedican todavía usted a hacer, anda- estar en el lobby de oficinas públicas para buscar cosas. Usted es muy considerado. Cosas, usted es muy ¿verdad? considerado. Vamos a ver a continuación a residentes de Hoyo de Bartola que dicen acudir a medio ambiente, pues camioneros lanzan materiales al arroyo Gurabo. Y esto podría provocar, si llueve, que provoque una seria y peligrosa inundación. Ellos están previendo, ya que han vivido las lluvias torrenciales de años recientes, que se produzcan situaciones que vuelvan a afectarle. Entonces, eso... Miren cómo esa están los zona- escombros ahí en el arroyo. Sí, un vertedero, y todo eso va al río Yaque. Pero si llueve, como temen ellos, los residentes ahí, Están cerrando el cauce. se inunda todo eso. Sí. Represan al arroyo. Vamos a escuchar. Presidenta de la Junta de Vecinos, ¿De dónde? Hoyo de Bartola. Ok, ¿cuál es el problema? El que más le está afectando ahora mismo a ustedes. El problema que nos está afectando a nosotros es que vienen unos camiones, no se sabe quiénes son, ni qué constructora es, ni qué compañía, que viene a regar el material y aquí escombro por la calle 6 al final de los Ciruelitos, con lo cual hay una vivienda que tuvo la persona que desalojarla. De igual manera, ahora no hay crecida del río, pero cuando llueva, sabes que este río es muy peligroso y cuando llueva van a ser como algunas 20 viviendas que van a estar afectadas porque ya el río está represado prácticamente con unos gaviones que se derrumbaron con los materiales que están en la orilla del río. Dígame una cosa, ¿y de dónde son esos camiones y de dónde traen esos materiales? En realidad nosotros no tenemos conocimiento porque los camiones no vienen con ningún tipo de algún pergamino que se le pueda identificar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen un llamado aquí? Nosotros fuimos y le solicitamos a Medio Ambiente que nos diera seguimiento con ese caso. Nos dice que eso es un proceso. En realidad nosotros no queremos que sea un proceso, sino que le dé seguimiento ya antes de que pueda pasar una desgracia aquí en la comunidad cuando este río llueva, que esta gente tenga que salir huyendo o quizás arrastre a cualquier persona, porque el río por aquí es demasiado peligroso y la persona... Adiós, sí, porque usted sabe que cuando el río coge agua es cerca de los ranchitos que pasa, de la casita por aquí. Y yo estoy cansada con ellos que no tiren basura, porque si ellos lo tiran esa tierra, va a caer en el mismo río. Entonces cuando tapen el río, estamos en peligro todo el mundo aquí en el hoyo. ¿Por qué me discriminas? Por mi peso, por mi color, por mi ropa, por mi forma de hablar, por mis condiciones, creencias, gustos. Porque para ti soy diferente.
Todos somos importantes. Y debemos tratarnos como tal. Abusar o burlarnos de los demás no nos hace mejores. Seamos diferentes. Valora. Respeta. Acepta. Apoya. Y hagamos el coro contra el bullying. El clima de inversión en la República Dominicana es confiable. Por eso nos hemos establecido aquí en el distrito de Caleta, en La Romana. Hasta ahora tenemos 3 restaurantes operando. Al principio teníamos un promedio de 6 a 7 mil platos por mes. Ahora hemos aumentado a 9 mil platos por mes. Con nuestros restaurantes buscamos apoyar el crecimiento de la zona y crear fuentes de empleo. Para lograr el crecimiento, hemos comenzado con ofrecer buenos servicios, buenos precios y calidad en nuestros productos. La gente disfruta de la playa, va a los lugares que son restaurantes, bares, bailan, comen, pasan un rato, caminan por la playa. Si quieres pasarla bien y disfrutar en un lugar tranquilo y seguro, ve a Caleta. En Corazán trabajamos sin descanso para suministrar a la población de Santiago agua potable las 24 horas del día. Yapur Dumit, zona sur. Gurabo. Acueducto Cienfuegos. Acueducto múltiple Ciudad Juan Bosch, La Canela. Rehabilitación Acueducto Cibao Central. El gobierno del presidente Danilo Medina invierte 4.000 millones de pesos para mejorar el servicio de agua potable en Santiago. Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, intimaron a su presidente, Miguel Vargas Maldonado, y al secretario general, Tony Peñaguaba, a dejar claramente establecidas las relaciones que existen entre ellos y las personas en prisión relacionadas con la compra del barrio Los Tres Brazos, entre los cuales figura el señor José de Pul Dominici, presidente de la empresa Dofinca. La intimación está firmada por los dirigentes del PRD, Guido Gómez Mazara, Tonti Rutinén Domínguez, Rudy González, Francisco Fernández y Andrés Enríquez, quienes sostienen que les preocupan los lazos que se puedan derivar entre el PRD y toda la fase investigativa acusatoria del caso de Los Tres Brazos. En la intimación no citan los nombres de los imputados y apresados en forma preventiva por el caso de Los Tres Brazos, pero afirman que existe un alto grado de impugnación de la clase partidaria debido al deseo de la gente de que tanto los fondos públicos como rendir cuentas se constituyan en la norma ética a seguir por todos los actores del sistema político. Y los emigrantes venezolanos son cada vez más numerosos y también se enfrentan cada vez más a dificultades. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas se han marchado intentando escapar de la crisis que afecta al país sudamericano. Pero la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que al mes de junio la cifra ya rondaba los 2.300.000 personas. Y estos cálculos quedan rápidamente desfasados por un flujo fronterizo que no cesa y que diariamente se cuenta en decenas de miles de nuevos migrantes, lo que ha obligado a que varios gobiernos de la región tomen medidas. En julio, por ejemplo, el gobierno de Colombia ya registraba la entrada de unos 50.000 venezolanos al día a través de sus diferentes fronteras. No todos llegaban para quedarse, muchos cruzaban para abastecerse de bienes difíciles de conseguir en Venezuela hoy en día, pero otros estaban en tránsito rumbo a otros destinos. Mire, a propósito de Venezuela, un sismo hace unos cuantos minutos, hace unos 50 minutos. ¿De cuánto el sismo? 7... ¿Cómo? Sí.
Mire, dice aquí... Un terremoto, entonces. Sí, un sismo de 7 grados sacudió hoy, esta tarde, la costa norte de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El temblor registrado a las 5:31 tuvo su epicentro 19 kilómetros al sureste de Yaguaraparo, estado de Sucre, unos 400 kilómetros al este de Caracas, y se produjo a una profundidad de 1 kilómetro, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Destructivo, entonces. Sí, 7... Si fue a 1 kilómetro de profundidad, es destructivo. Sí, 7 grados. Lo que pasa es que eso es lo que sale, pero desde Venezuela, por lo visto, no han salido informaciones todavía a la prensa de los daños que pudo causar. No se puede conseguir a Telesur por ahí. Vamos a más adelante, como Cristian sabe muy bien de las cosas de Venezuela, ¿verdad? Puede ahí ir monitoreando un poco. Sí, señor. Hay que darle seguimiento a esto de Venezuela. Mientras tanto, este cable viene de Washington, la capital norteamericana. El presidente norteamericano Donald Trump teme poder ser acusado de perjurio si responde bajo juramento al fiscal especial Robert Mueller, encargado de la investigación sobre la posible injerencia rusa en la campaña electoral. En una entrevista publicada el lunes por la agencia Reuters, el presidente Trump no dijo si daría su consentimiento para responder a las preguntas de Mueller sobre la eventual injerencia de Moscú en los comicios del 2016. Trump dijo temer que todo lo que le diga Mueller bajo juramento sea comparado con los testimonios de otras personas, como el exdirector de FBI, James Comey, a quien el mandatario despidió de su cargo, y que la menor divergencia sea empleada contra él para acusarlo de perjurio. Si yo digo una cosa y él, Coney, dice otra, es mi palabra contra la suya, y él es el mejor amigo de Mueller, por lo cual Mueller podría decir, bueno, yo le creo a Comey, y aunque yo diga la verdad, eso me hace un mentiroso. Eso no está bien, explicó Mr. Trump. Hay más cosas por ahí. Yo lo vi en inglés, ¿verdad? El abogado de Trump, el ex abogado de Trump tiene problemas. Vamos a hablar de eso más adelante. Sí. Serio problema con su actuación en la campaña. Sí, señor. Unas cosas sucias. Muy sucias. Mira, en New Jersey, dominicanos residentes en esa ciudad se mostraron sorprendidos con el apresamiento del jefe de la policía de, yo creía que era de Passaic Parkway, en New Jersey, Michael Coppola, de 43 años. Palisades, no es Palisades. Parkway. Sí, quien renunció una semana después de ser arrestado por posesión de drogas. La información fue dada a conocer este fin de semana. Detectives del condado Bergen colocaron una bolsa con imitación de cocaína en el buzón de Coppola y lo arrestaron poco después que la recogió. También había sido suspendido por 3 meses tras ofrecer premios e incentivos a policías que realizaran la mayor cantidad de arrestos. Deberá presentarse ante un juez este 22 de agosto. Mientras que el sádico afroamericano Rashid Power, de 43 años, fue sentenciado a 148 años de prisión por violaciones y obligar a punta de pistola a parejas a tener relaciones sexuales frente a él. El perverso atacaba a las víctimas cuando entraban a sus habitaciones en un motel y las obligaba a realizar actos sexuales en su presencia. Luego encerraba a los hombres en el baño y agredía sexualmente a las mujeres, a las que también forzaba a adularlo ruidosamente durante el acto para humillar a su pareja. Eso pasa en Estados Unidos también, ¿verdad? Tenemos un reportaje, Darío, Sí. de un hombre con hepatitis que se presentó al hospital José María Cabral Ibáez buscando auxilio. Cayó ahí cerca de la emergencia del hospital, clamando por ser atendido. Pero ante el ruego de Pancho Frías, oriundo de Hato del Yaque, allí solo respondían que llamaran al 911. Pero poco después, una doctora parece que se condolió, una doctora del hospital, y acudió a prestarle auxilio. Vamos a ver esto, ahí lo están
sentando en una silla de ruedas para llevarlo a emergencia. Ahí fue cuando se tiró. Tiene hepatitis. No sabía que la hepatitis producía... varios tipos de hepatitis, B, C, C. Vamos a escucharlo. Pero ahí vienen dos camilleros y lo llevan a él. No, que 911 que llamar. Ahora mismo voy yo para allá. No, mi amor. Ay, ay, ay. ¿Situación cuál es? ¿Qué es lo que está pasando? Él salió del hospital, fue para acá afuera, pero imagínate, de ver de ellos cuál es. Ella está huyendo. No saben huyendo. ¿No saben el nombre de él? No. Ay, me acuerdo. Suave, suave. Cualquiera, esto no manda ahí. ¿Qué sería? Dije que hay que llamar el 911. A una esquina. A una esquina no. Como a un metro. Hay que llamar el 911 para meter la emergencia. Oye, Kimen. Y esa doctora que fue a... Ignorar a un compañero reiteradamente es bullying. Bullying es arrebatarle sus pertenencias a alguien repetidas veces a la fuerza. Burlarse de alguien por alguna condición física es bullying. Esto debe cambiar. No seamos parte del abuso. Detengamos el bullying. Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. El título es Lo que fue San Pedro de Macorís, y lo vamos a dedicar haciendo algo muy especial a una gran amiga que siempre está atenta a las 18 horas, doña Marcela Mirabal, que es petromacorizana. A orillas del caudaloso río Guamo surgió una villa que los lugareños llamaban Mosquitisol, por el número de mosquitos que los intranquilizaban, y que en el año 1882 fue convertida en distrito marítimo, estando rigiendo el gobierno Monseñor Fernando Arturo de Meriño, y en el 1907 convertida en una de las provincias dominicanas. Los petromacorizanos vivieron una época dorada gracias al boom azucarero que a finales del año 1884 se produjo allí por su potencial al explotar enormes predios sembrados de caña de azúcar y contar además con 6 de los principales ingenios donde se procesaba esa gramínea, lo que la convirtió en una de las provincias más importantes y productivas del país. La mayoría de esas centrales azucareras atrajeron una legión de braceros de las Antillas Menores y de la isla de Puerto Rico, allá por el 1898, cuando Estados Unidos se apropió de la llamada Isla del Encanto. Centenares de familias boricuas se establecieron entonces,
ya no solo en San Pedro de Macorís, sino también en la del Ceibo y la Romana, quienes vinieron a cortar caña huyéndole a la miseria en que cayó la isla. Antes, en 1892, el catalán Jorge Juan C. Reyes estableció allí el ingenio Puerto Rico. Esos ingenios fueron instalados por inmigrantes, como fue el caso del llamado Angelina, propiedad del señor Juan Amechazurra, y en 1880 fueron levantadas las centrales Porvenir, Quisqueya, Cristóbal Colón y Consuelo. El precio del dulce allí elaborado cobró grandes precios, pues Estados Unidos y varios países de Europa comenzaron a utilizar al azúcar de caña en vez del elaborado de la remolacha. A partir de entonces, San Pedro de Macorís cobró fama mundial, pues por su puerto llegaban enormes barcos trayendo mercancías diversas a grandes artistas y a compañías operáticas. Mientras la capital dominicana no tenía aeropuertos, los aeroplanos de Pan American amarizaban en las quietas aguas del río Uguamo. La ciudad oriental contaba con uno de los puertos marítimos de mayor seguridad de los que había en esta isla, y grandes edificios fueron construidos entonces, dándole a esa población categoría de urbe. A la llegada del dictador Rafael Trujillo Molina, la provincia comenzó su decadencia, pues el tirano no olvidaba que fue en esa provincia y la del Ceibo donde las tropas yanquis tuvieron que enfrentar a los bravos patriotas que peyorativamente eran llamados gavilleros. Trujillo fue uno de los que persiguieron a dichos patriotas y tal vez por eso llevó a Macorís a la inercia en que todavía se encuentra. El actual gobierno ha anunciado una serie de obras a efectuar en San Pedro de Macorís, ciudad que no obstante el olvido a que fue sumida, conserva aquel encanto que la hizo atractiva y famosa, tierra pionera en el cultivo de la caña de azúcar y madre de grandes estrellas del béisbol dominicano. Escucharon el comentario de hoy de este espacio a las 18 horas. Y no solamente eso, don Ramón, grandes poetas también. Los de Liñe, los hermanos de Liñe. Pedro Mir. La del Canto al Soldado Inminente, Carmen Natalia Bonillatiles. Sí. Hay otros más, varios más. Es una zona de poetas. San Pedro. San Pedro, usted sabe una cosa que siempre se me quedó una observación. En un libro de Virgilio Díaz Grullón, gran cuentista. Virgilio Díaz Ordóñez. Sí, no, hay mucho más. Ser un poeta, oye, con unos versos preciosos. Pero Virgilio Díaz Grullón nació aquí en Santiago y después se fue a San Pedro, se crió en San Pedro. Ah, bueno. Y en un libro del que Juan Bosch le hace el prólogo, lo define a Virgilio Díaz Grullón como un cuentista urbano y él un cuentista rural. Y entonces dice, ¿por qué Bosch se autodefine un cuentista rural y por qué Virgilio Díaz Grullón fue urbano? Y él dice que la única ciudad del país que tenía un comportamiento urbano, o sea, en aquella época era San Pedro de Macorís. Era San Pedro, es decir, la década del 20, 30. Y los edificios que se construyeron, los armenteros y la tienda Morey. No, entonces él explica por qué la capital, pese a ser más grande, tenía un hábito rural y San Pedro un hábito urbano. Pero yo lo que yo digo ahí en el comentario, la capital no tenía aeropuerto y los aviones de Pan American amarizaban en el Iguamo. Ahí venían artistas famosos y se iban por ahí mismo. Por ahí mismo, exacto. Venían al país, se presentaban en San Pedro y se iban. Sí. Y entonces San Pedro tenía un sinnúmero de ingenios que eran fábricas, donde había que ponchar, había que cumplir horario. Hay otro poeta, yo no recuerdo su nombre ahora. Bermúdez. Sí, ese fue ya lo último, muchacho jovencito, él, que escribió Viejo Negro del Puerto. No, espérese también René de Rico Bermúdez, creo que era de allá también. No. René no era de allá. Sí, René era de allá, hijo de René del Rico.
Aponte. Yo trabajé junto con él, pues yo me inicié en la radio Chino J en San Pedro de Macorís, allá por el año 1948, y trabajaba el papá de este muchacho. El papá se llamaba René del Risco Ponte y el hijo René del Risco Bermúdez. Sí. No, muchos poetas, sí, muchos literatos. Tiene algo de los derechos humanos tú ahí, creo. Mire, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo este lunes que la semana pasada entregó a varias embajadas y consulados una correspondencia en la cual expresó su preocupación con respecto al manejo dado por la Procuraduría General de la República al caso Odebrecht. La comisión dio a conocer en un comunicado que la comunicación recoge las serias vulneraciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva en la fase preparatoria del expediente Odebrecht, cometida supuestamente por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. En ese orden, la comisión dijo que llamó considerablemente la atención la exclusión de ciudadanos que inicialmente fueron imputados y luego fueron excluidos sin justificación y sin entregar a la sociedad dominicana las pruebas que sustentan tal exclusión. Otro motivo de preocupación, precisó la comisión, que fue indicado a las delegaciones diplomáticas extranjeras con asiento en el país, reside en el agravio al derecho a la libertad de expresión y al libre ejercicio de la oposición política como garantías primarias de la democracia. En torno a esto, la entidad expresó la alevosa inclusión en el expediente de altos dirigentes del principal partido de oposición, como es el caso del ex secretario general del PRM, Jesús Vázquez Martínez, quien fue incluido de manera sorpresiva en la acusación. Señores, si el partido Frente Amplio considera que el presidente Danilo Medina, en su reciente entrevista con Yana Tavares, renunció a los deberes de su cargo, de respetar la Constitución, que le obliga a rechazar cualquier pretensión que la violente. En una comunicación de prensa, el Frente Amplio dijo que en la comparecencia, matizada por la complacencia de una entrevistadora cómplice, el presidente Medina envió un mensaje reeleccionista. Cree que su aparente suspenso fue un acto de afirmación, porque, según el citado partido, el deber del mandatario era negarse a cualquier intento reeleccionista y recordar que está impedido por el título 15, artículo 2, transitorio 20 de la Constitución del 2015, que él mismo gestionó para que se modificara. La Constitución es una norma de obligado respeto para todos los ciudadanos, en especial para quien debe velar con mayor celo la garantía de su cumplimiento, recuerda el Frente Amplio. Expuso ese partido que como principal funcionario del país, el presidente no puede dudar de su obligación de lealtad a la Constitución jurada. Pero uno se acuerda entonces de lo que una vez proclamó Balaguer, de que la Constitución era simplemente pedazo de papel. De acuerdo, Balaguer. Mire, pero a propósito, se ha ensañado contra Yanna. Y una persona no puede entrevistar al presidente. Sí, cómo no. Entonces tiene que ser como el otro quiera. Se dice que fue todo ensayado. Fue en la residencia del presidente la entrevista. No fue en los estudios de Colorvisión, sino en la residencia del presidente. Se dice que todo fue ensayado y que... Pero se dice, porque eso... Uno observa ciertas cosas, Darío. Quizás no es así. Ella es una muchacha muy sabrosona presentando a sus entrevistados. Exacto. Ella no tiene la característica de otra área de la comunicación. Recuerda que ella viene de programas de otra naturaleza. Farándula más que otra cosa. Exacto. Entonces, esa es Yanna. Y él se sentía bien con ella y le dijo que sí a lo mejor en la entrevista. Ahora, y esa alergia que le tiene el señor presidente de la República, el ciudadano presidente Medina Sánchez, a la prensa, a los periodistas, ¿por qué no da
No hace reuniones, ruedas de prensa con los periodistas. Bueno, la prensa tiene que exigirle eso. No, ya él lo dijo ahí mismo en la entrevista. ¿Qué dijo? No quiere. Es que sabe que él no quiere oír preguntas molestosas, parece. Usted que sabe... podría molestarle a él, pienso yo. ¿No será que es tímido? No, él no muestra ninguna timidez. No. Como Yana no mostró timidez. Ni en la llamada visita sorpresa muestra timidez. Pero que una entrevista, tener a Yana enfrente. Usted no ha hablado nunca con Yana. ¿Cómo no? Sí. Una mujer bien agradable, eso relaja. Claro. Eso relaja. Pero en la prensa hay muchachas y muchachos que son simpáticos, pueden relajar con él y relajarlo. Sí, pues se va a hacer otra entrevista con esos. Sí, exacto, sí. Con esos. Porque esa persistencia de él en no quererse reunir con los periodistas. Ahora, aquí ha pasado algo que ocurrió en un momento en Venezuela. Ante la ausencia de una oposición, hubo un grupo de periodistas que asumió la condición de oposición al gobierno. Y eso está pasando en Dominicana. ¿El qué? Ante la ausencia de un liderazgo de oposición, esa característica la están ejerciendo, ese papel lo están ejerciendo un grupo de periodistas. Son enemigos abiertos. Pero tratando de suplantar ese periodismo, cuestionador. Lo han suplantado, no el periodismo, el ejercicio político de los opositores. Lo han suplantado. Y entonces a veces se ven más como activistas antigobierno que periodistas. Y no será Digo, aunque el periodismo también se ejerce así, porque Orlando Martínez era del comité político del PCD y era periodista, y Guido Gil era del MPD y era periodista, y Carlos Mars y John Rhee. Bueno, hay toda una historia en este sentido. Pero hay una camada que está ejerciendo eso. Y no será porque hay otra camada que le llaman bocinas para contrarrestar esa camada de bocinas, ¿no será? Quizás también, quizás, y están asumiendo ese papel radical y un discurso común, porque a veces da la impresión de como que se reúnen y asumen semanalmente el mismo discurso todos y lo repiten. ¿Cuál es? ¿Los de la bocina? Ambos. Sí. Asumen discursos comunes. Y entonces ambos se acusan de ser bocinas. ¿Usted no ha oído eso? Sí. Que también le dicen bocina a los otros. No sabía que los bocineros le dicen bocina a los otros. Sí, se están acusando de bocinas. Se están acusando mutuamente de bocinas. Entonces se ha polarizado un poco eso. Lo que pasa es que... Mire cómo allá no la han querido freír por esa entrevista. Lo que pasa entonces es que esa bocina, que los bocineros le llaman bocina, no están pagas por ningún partido. Pero se dice que esas otras bocinas sí están pagas con grandes anuncios del gobierno. Usted no sabe se han hecho millonarios muchos de esas bocinas, sí. Pero de las otras bocinitas yo no conozco ningún millonario. Hay quienes cobran después y otros han cobrado por adelantado. No, eso es una especulación tuya. ¿Especulación? No quiero hablar, don Ramón. Señores, 2 hombres que se desplazaban en una motocicleta aquí en Santiago, vestidos de mujer, asaltaron al mensajero de una empresa mientras llegaba a la sucursal del Banco de Reservas y lo despojaron de $30,000 y de 10,000 pesos dominicanos. Los asaltantes hicieron varios disparos al aire para amedrentar a personas que se encontraban en ese lugar. La policía dijo que estaba persiguiendo a los 2 hombres para apresarlos y someterlos a la justicia. El afectado manifestó que los individuos dejaron abandonada la motocicleta en que se desplazaban y huyeron en la suya. Lo dejaron a pie también. En la avenida 27 de febrero se produjo el asalto cerca del sector Jardines Metropolitanos de Santiago, en las inmediaciones del banco, mientras miembros de la policía científica se presentaron al lugar y junto a investigadores policiales colectaron 9 casquillos de una pistola 9 milímetros. La policía local comunicó que sus agentes recorrían varios puntos de la ciudad en busca de los individuos, en tanto que el mensajero, cuyo nombre no se reveló,
las autoridades, fue detenido para fines de investigación. Los agentes policiales de inmediato acordonaron el área. No se estableció en qué empresa laboraba el afectado. No obstante, la policía refirió que las investigaciones estaban muy avanzadas y que los responsables y otros cómplices podrían ser apresados en cualquier momento. Mire, nosotros tratamos de ver si conseguíamos alguna información posterior a estos hechos, pero la policía está hermética, aunque parece que está en la búsqueda de los dos asaltantes. Dice doña Marcela que se emocionó mucho al ver esas imágenes. Yo dije que doña Marcela es petromacorizada. Sí, y está viendo el programa. Ella me dice, de otros escritores, Víctor Villegas, Norberto James. Norberto James, sí. Sí, pero ella no mencionó a Julio de Win Lavandier. También, sí. De Gastón Fernando del Igne, de Freddy Gastón Arce, Francisco Domínguez Charro, Julio de Win, ¿verdad? Ya hablé. Usted mencionó a Carmen Natalia, a René de Risco. Sí, hay muchos. Y hay otros que no están. Ojalá Marcelo te pueda decir por ahí, ¿de quién es la poesía de Viejo Negro del Puerto? Una poesía preciosísima. Es un viejo negro que está fumando su cachimba en el puerto, ya a las sombras de la noche, y el poeta se pregunta si estará pensando en la vieja África, en los ancestros que allá dejaron en África. Una poesía muy, muy bonita, y no es una poesía negroide, sino con una terminología que nosotros la entendemos muy bien. Mire, bueno, no he podido obtener más noticias del terremoto de Sucre, Venezuela, de 7 grados, ni tampoco conseguí la noticia que escuché del abogado de Donald Trump que se declaró culpable por un manejo que hubo con una prostituta que le dio un dinero para que se callara, que implicaba a Donald Trump. Sí, él admitió que eso ocurrió. Sí, y le dieron libertad condicional. O sea, tiene problemas. No sé, mire, por ahí se podrían llevar a Trump. Mira, han pasado por ese lío de ese abogado, podrían llevarse a Trump. Por la presidencia de Estados Unidos, de la presidencia de la Casa Blanca. Han pasado unos cuantos mañosos. Sí. Los Kennedy, John F. Kennedy, era un enamorado de gente del cine. Marilyn Monroe. Se le atribuyen a los dos hermanos. Mr. Clinton, ya ustedes saben lo de aquella muchacha, ¿verdad? Pero más atrás, los no te creas que solamente fueron grandes patriotas, sino también tuvieron sus inclinaciones. Vamos ahora a unas informaciones comerciales y en breve retornamos. ¿Por qué me discriminas? Por mi peso, Por mi color, por mi ropa, por mi forma de hablar, por mis condiciones, Creencias. Gustos. Porque para ti soy diferente. Todos somos importantes. y debemos tratarnos como tal. Abusar o burlarnos de los demás. No nos hace mejores. seamos diferentes. Valora. Respeta, Acepta. Apoya. Y hagamos el coro contra el bullying. Estos 6 años del gobierno del presidente Danilo Medina
son incomparables. Ha sido el presidente que realmente ha llegado al campo. Antes, los préstamos que llegaban ahí al Banco Agrícola era para una clase. Ahora no hay colores. Aquí cualquier viverista puede buscar 100, 200, 300, 500 mil pesos. Cualquiera que tenga un vivero consigue un préstamo en el Banco Agrícola y no hay selección. Así se construye un país. Hemos tenido una mejoría tan significativa. Antes vendíamos la planta hasta 10 pesos, ahora estamos vendiendo a 11.50, pero con un mercado garantizado. Es una revolución que nunca se había visto. En Corazán trabajamos sin descanso para suministrar a la población de Santiago agua potable las 24 horas del día. Yapur Dumit, zona sur. Gurabo. Acueducto Cienfuegos. Acueducto múltiple Ciudad Juan Bosch, La Canela. Rehabilitación Acueducto Cibao Central. El gobierno del presidente Danilo Medina invierte 4.000 millones de pesos para mejorar el servicio de agua potable en Santiago. Vamos ahora, amigos, a entrar al segmento musical de A las 18 horas. Yo creo que le va a gustar mucho a Marcela, una famosa cantante cubana, Xiomara Alfaro, y cantando una canción de la autoría de Ernesto Lecuona, el más prolífico autor-compositor cubano. Nos viene a contar Xiomara Alfaro, el famoso Siboney. Vamos, Xiomara, bravo. Qué voz, ¿eh? Tenía esa negrita. Yo de niño llegué a escuchar mucho esa canción, que es una canción precisamente para voces. Y al decir negrita no lo dije en forma peyorativa. No. Aquí somos el negro delante de la oreja o detrás de la oreja, todos. Usted sabe que me advirtió un amigo mío en una ocasión que ese término no existe en Estados Unidos. ¿Cuál? Decirle negro a alguien. Ah, no, eso es insultarlo. Sí. Nigger. Sí, sí. Se insultarlo. Se dice afrodescendiente, pero no. Sí. Nosotros no nos importa. Usted ve, yo soy un negro que tiene miel por los poros, dice Johnny Ventura. Pero eso. ¿Qué voz tenía esa muchacha? Pero en el caso, estábamos comentando en off que en Cuba, que se dio una situación racial diferente a la dominicana. Totalmente. Porque aquí, esto es porque ella era de piel oscura. Entonces, como ella descolló, eso parece los años 40, ¿verdad? La década del 40, 50. En esa época había mucho racismo en Cuba. O sea que cuando un artista de esto descollaba, era un gran aprecio a su talento. Ese racismo que había en Cuba, tremendo, lo rompe Fidel Castro. La primera vez que yo fui a Cuba, en el año 1973, me llamó la atención ver a niños en el recreo, fuera del colegio, la cadena cogido todo de las manos. Un negrito, un blanquito, un negrito, un blanquito. Y eso lo rompió Fidel Castro. Por eso Fidel era tan querido en Estados Unidos por los negros. Sí. Pero aún subyace un poco eso, pero lógicamente la Revolución Cubana persistió mucho en eso. Y en términos del transcurso histórico, mientras, por ejemplo, en República Dominicana, la ocupación haitiana del 22 al 44, ¿verdad? Bueno, quienes gobiernan aquí son los negros, durante más de 20 años. Sí, y muchos blancos se plegaron a ellos. Sí. Entonces, ¿qué pasaba en Cuba en esa época? Había esclavitud contra los negros. Totalmente. O sea, son dos tránsitos históricos muy diferentes, el dominicano y el cubano. Cuando José Martí viene aquí a buscar ayuda para la lucha de independencia cubana, se entrevista con el presidente dominicano. ¿Y quién era el presidente dominicano? Lili. Ulises Heró. Lili. Un negro, era el presidente dominicano.
Es decir, es una situación muy diferente, pero en Cuba persistió ese racismo por muchos años. Tú sabes que hay una anécdota de Lelis que estaba en el balcón del Palacio Presidencial y pasó una señora blanca ella y dice, mirándola a él, Jesús, qué ventarrón. Qué nublazón. Qué nublazón. Y dice, no se apure, que la lluvia cae y después se chispa la nube. Bueno, señores. Esa respuesta comenzaron las rodillas a temblarle. Bueno, señores, gracias por la atención. Mañana estaremos otra vez, Darío y yo, aquí a las 18 horas. Amigos, nos vemos. Boreal. Continúe con Boreal Televisión, Voz Dominicana.